mis hermanitos, aquellos que oraron, cantaron, aquellos que hemos adorado en esta hora. Les saludo en el amor del Señor y qué privilegio siempre es poder estar frente a la palabra, es poder presentarnos delante de Dios y exponernos a su consejo. Estamos en un tema, recuerde que estamos mirando fundamentos bíblicos, temas que deben ser importantísimos en nuestra capacitación y en nuestro entendimiento como cristianos. Y comenzamos con el tema de la iglesia. Comenzamos mirando la clase pasada en el libro de Mateo, capítulo 16. Allí estuvimos nosotros preguntándonos, preguntándonos algunas cosas en cuanto a la iglesia. 5 verdades que extrajimos de Mateo capítulo 16, versículo 18, y que nos planteaban la pregunta de la importancia de la iglesia. Vuelvo a decir lo mismo que dije al comienzo de la lección pasada. ¿Listo? eh, muchos grupos religiosos, sectas, denominaciones, por lo menos en Chile, por lo menos hay más de 17.000 inscrita en el registro de iglesia, y todas dicen tener la verdad, y todas dicen ser dueñas de la verdad, y por eso muchos se confunden hoy en día diciendo, ¿cuál es la iglesia verdadera? Todos pelean, todos dicen que son la verdadera. Bueno, la primera premisa que dejamos muy en claro desde la lección pasada: ninguna iglesia es dueña de la verdad está en la Biblia. Y nuestra misión es seguir lo que dice la Biblia. Nuestra misión es ser una iglesia conformada por la voluntad de Dios. ¿Se entiende el punto? Es la Biblia la que le da forma a la iglesia, no la iglesia la que le da forma a la Biblia. Ese es el problema de muchos hoy en día, que cree que la iglesia es la que le da forma a la Biblia. No, es la Biblia la que debe moldear, es la Biblia la que debe decidir qué cosas debemos hacer cada uno de nosotros si queremos ser bíblicos, si queremos ser la iglesia de la Biblia. Entonces nos preguntábamos, bueno, habíamos terminado con la quinta pregunta la semana pasada, si la iglesia estaba establecida, y yo sé que muchos tal vez se preguntan, y esto es bueno que lo entendamos, que lo clarifiquemos, sobre todo para nuestros amigos, sobre todo para nuestros oyentes, aquellos que estamos estudiando, trabajando con ellos. ¿Cuándo comenzó la iglesia? ¿Sabemos nosotros cuándo comenzó la iglesia? Y para poder tener respuesta a eso, me gustaría invitarle, por favor, si podemos ir al libro de los Hechos. Allí, por favor, vamos a comenzar hoy día la primera cita bíblica, Hechos, capítulo 2. Allí vamos a comenzar. Hechos, capítulo 2, y fíjese cómo lo dice en versículo 1, cómo comienza todo esto. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Por si acaso, no voy a hacer la explicación completa de eso. Si usted se pregunta quiénes son todos los que estaban unánimes juntos, es súper simple la explicación. La primera, hay 6 explicaciones por si acaso. Pero recuerde que la Biblia, cuando se escribió, cuando Lucas escribió aquí el libro de los Hechos, no existían ni los capítulos ni los versículos. Era el texto sin capítulo ni versículo. Capítulos y versículos y subtítulos son añadiduras posteriores de los hombres, por si acaso, no son inspirados. Entonces, fíjese bien que en versículo 26 de capítulo 1 termina hablando: y les echaron suerte, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado Matías con los 11 apóstoles. ¿De qué terminó hablando? ¿Qué dice el precedente? De Matías y los 11 apóstoles. Entonces, eso dice el texto antes. Entonces, 2:1
estaban todos unánime juntos. ¿Quiénes son todos? Matías y los 11 apóstoles. Porque de eso terminó hablando. ¿Se fija? Gramaticalmente hablando, ya yo puedo entender inmediato, sin quítele el capítulo, quítele el versículo, porque no fue así como lo escribió Lucas, y usted se va a dar cuenta inmediatamente, gramaticalmente hablando, que el precedente nos indica y define quiénes son todos. Eso que la gente dice, no, es que los 120 de Pentecostés o todo eso, eso ya es otras interpretaciones denominacionales que se basan en otros pasajes, pero el pasaje precedente nos indica quiénes son los que estaban presentes en esa reunión. ¿Y quién eran los que estaban presentes en esa reunión? Matías y los 11 apóstoles. Y en ese día, note bien, Pentecostés, que significa cincuentena, o sea, 50 días después de la Pascua, por si acaso, si usted quiere después saber dónde aparece eso específicamente, sacar el cálculo o saber cuánto tiempo había entre Pascua y Pentecostés, el capítulo específico que nos ayuda a entender eso es Levítico capítulo 23. Allí aparecen las fiestas solemnes de Israel. Y allí uno puede sacar el cálculo, lo que estoy diciendo yo, que entre Pascua y Pentecostés habían 50 días. Y Pentecostés significa eso, 50 días por si acaso. Entonces, entre la muerte de nuestro Señor Jesucristo, pasaron hasta Pentecostés 50 días. Y recuérdese que Hechos 1 nos dice que Jesús pasó con sus discípulos, después de su resurrección, 40 días. Es lo que nos dice Jesús, o sea, lo que nos dice Lucas de Jesús en Hechos capítulo 1, versículo 3, por si acaso. Así que Jesús murió, fue sepultado, resucitó, pasaron 40 días compartiendo y enseñándoles a los discípulos Jesús resucitado, 40 días, por eso hay más de 500 testigos de la resurrección de Jesús, y después de eso pasaron unos poquitos días, un poco más de una semana, y llegaba la fiesta de Pentecostés. Y allí los apóstoles tenían que esperar y aguardar la promesa del Padre, la promesa del Espíritu Santo, y tenían que esperar el cumplimiento de las profecías, por si acaso. Así que pasaron un poquito menos de 10 días y llegó el día de Pentecostés, y allí todos juntos, todos unánimes juntos, Matías con los 11 apóstoles, y de repente, dice versículo 2, vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Y en este momento vino el cumplimiento de la promesa. Recuerde que Joel en capítulo 2 nos anunciaba, por lo menos unos 700, 800 años antes de Cristo, que iba a venir un momento, iba a venir un tiempo donde el Espíritu Santo iba a ser derramado a toda carne e iba a estar disponible para toda la humanidad. Pedro después lo va a decir. Esto fue lo dicho por el profeta Joel. También Isaías y también Miqueas nos decía que el monte de la casa de Jehová también tenía que ser confirmado y desde Jerusalén iba a salir la palabra de Dios. También Jeremías también dijo acerca de la llegada de un nuevo pacto en Jeremías 31. También Daniel capítulo 2 nos dijo acerca de la venida
de el reino eterno. Entonces, fíjese, la profecía de Joel, la profecía de Isaías y Miquea de ser confirmado el monte de la casa de Jehová en Jerusalén, la profecía de Daniel del reino eterno, la profecía de Jeremías acerca de la venida de un nuevo pacto. O sea, si usted se va dando cuenta, se cumplieron incluso la profecía que se le dio a David en 2 Samuel capítulo 7, en cuanto a que uno de sus descendientes se va a sentar en su trono y que el reino va a ser uno de sus descendientes, de su linaje, que todo eso se cumplió en este preciso día, en este preciso momento, el día de Pentecostés, aproximadamente el 33 después de Cristo, vamos a decirlo así, 33 después de Cristo, entre esa fecha, por la discrepancia de los eruditos, ese día, 50 días después de la muerte, sepultura y resurrección de Cristo, el Espíritu Santo vino sobre los apóstoles, sobre los escogidos del Señor, que él capacitó por 40 días después de su resurrección, y allí Pedro se puso en pie. Recuerda, conocen la historia. Y Pedro se pone en pie y predica por primera vez el Evangelio en toda su plenitud y en toda su extensión, inspirado y lleno del Espíritu Santo. Recuerde que aquí en Hechos capítulo 2, versículo 1 al 4, entendemos que aquí los 12 apóstoles fueron llenos, fueron sumergidos, fueron bautizados, fueron completamente llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. Entonces los primeros miembros de la iglesia, los primeros bautizados por el Espíritu Santo, los primeros que comenzaron la iglesia fue Pedro con los 11 apóstoles, los 12 apóstoles. Y qué interesante es el comparativo, porque en el antiguo Israel, cuando Dios comenzó con el pueblo de Dios, Éxodo capítulo 19, Éxodo capítulo 20, cuando Dios comenzó el antiguo pacto, cuando Dios formó y conformó la nación de Israel, Dios conformó el primer pueblo con 12 tribus. Interesante. 12 tribus. Así comenzó el pueblo de Dios en el antiguo pacto, 12 tribus, y ahora el pueblo de Dios en el nuevo pacto comienza con 12 apóstoles, 12 pilares, 12 líderes. Por eso usted después va a llegar al libro de Apocalipsis y se va a dar cuenta cuando se presenta la Jerusalén la celestial, que tiene 12 puertas y 12 pilares o fundamentos, que son el pueblo de Israel y la iglesia de Cristo, conformada y aquí establecida sobre la base de los 12 apóstoles, por si acaso, para que vea usted el hilo conductor que hay por toda la Biblia. Entonces Pedro comienza a predicar. No vamos a hablar acerca del sermón de Pentecostés de Pedro, me encantaría, pero creo que por los propósitos del estudio estamos mirando el punto exacto y específico en cuanto comenzó esto. Entonces Pedro predica la palabra lleno del Espíritu Santo junto con los apóstoles que hablaban la palabra en otros idiomas, en otras lenguas, en otros dialectos. Y cuando llegamos a versículo 36, fíjese muy bien allí, Hechos 2:36, Pedro llega ya al clímax de su sermón. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo,
porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba, diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que, aquí está, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Se añadieron, ¿te das cuenta? Para que alguien se añada, primero tiene que haber sido conformado. Se agregaron al grupo de los que ya estaban. ¿Quiénes eran los que ya estaban? Los 12 apóstoles. Entonces, la iglesia, por lo menos vemos aquí, que tenía 3,012 miembros. ¿Ok? Lo digo jocosamente, porque obviamente que hay un comparativo. ¿Cómo? ¿Cómo 3,000? ¿Cómo es un comparativo? O sea, puede haber habido un poquito más, puede haber un poquito menos, pero más o menos era el redondeado, como 3,000 personas. Y desde este momento en adelante, se habló de la iglesia como presente, como establecida, ya no en profecía, ya no en planificación, sino que ahora se habla de la iglesia como presente, como activa, como sirviendo, como adorando, como ya presente en este mundo. O sea, el monte de la casa de Jehová fue confirmado y desde aquí en adelante se estableció el pueblo de Dios, como decía Isaías, en Jerusalén. Como Joel lo dijo, el Espíritu Santo llegó y ayudó para que se predicara la palabra y desde aquí el que invocara el nombre del Señor fuera salvo. Como lo dijo Daniel, comenzó el reino eterno, como se lo dijeron a David también, desde Jerusalén, desde el trono, uno de sus descendientes, porque para que haya un reino, tiene que haber un rey, y desde este momento en adelante, Cristo sentado en su trono, reina sobre su iglesia. Él es el reino es del Hijo. Colosenses capítulo 1, versículo 13 nos dice que hemos sido trasladados al reino de su amado Hijo. Hemos sido movidos, sacados, trasladados del reino de la potestad de las tinieblas y hemos sido trasladados al reino de su amado Hijo. El reino de Cristo ya está presente, ya estaba presente en el tiempo de Colosas, ya estaba presente aquí en Hechos capítulo 2 y ya está presente hoy en día. Y si tú eres parte de la iglesia del Señor, entonces tú eres parte del reino eterno. Eres parte del reino eterno. Tienes la promesa del Espíritu Santo, eres parte de un nuevo pacto. Las profecías que este día se cumplieron nos hablan del comienzo de una nueva era en la historia de la humanidad. Pedro dijo, en estos postreros días comenzaron los últimos tiempos de la humanidad. La era de la iglesia es la última era en la historia de la humanidad y desde aquí en adelante, fíjese Hechos 2:47, para que no leamos tanto, Hechos 2:47, mira la práctica de la iglesia primitiva, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Y ya en el libro de los Hechos, esta es la primera referencia a la iglesia. Y desde aquí en adelante, la iglesia del Señor, la iglesia de Cristo, la iglesia de Jesús, está presente. Y se habla de ella como un organismo vivo, activo, como ya el pueblo de Dios en medio de este mundo. Y desde aquí en adelante, por todo el libro de los Hechos, las cartas de Pablo, por las cartas generales, el libro de Apocalipsis, se va a hablar de la iglesia
presente y activa. Entonces, muchos se preguntan, ¿y de dónde vino tanta confusión? ¿Y de dónde vino tanta división y tanto nombre y tanta iglesia y tanta diferencia? ¿Por qué hay tantas sectas o denominaciones hoy en día? Si Dios estableció una sola iglesia, ¿quiere Dios todos estos caminos? No, hermanito. ¿Quiere Dios muchas iglesias contradictorias unas a otras? No, hermanito. Lo escuchamos la clase pasada. ¿Cuántas iglesias tiene Cristo? Una sola. ¿De cuántas iglesias, a cuántas iglesias son de Él? Una sola. No estamos para formar nuevas iglesias. No es el propósito de ninguno de nosotros formar nuevas denominaciones, solamente estudiar lo que dice la Biblia para ser la iglesia, para ser y seguir el modelo de la iglesia, el modelo que está revelado en la palabra de Dios. Entonces muchos me preguntan, ¿cómo podemos identificar cuando es una secta, cuando es una denominación? Hermano Luis, ¿cómo me puedo dar cuenta yo si la iglesia donde yo voy es falsa o es verdadera? ¿Cómo usted puede saber? ¿Cómo podemos tener seguridad? Y sabe que creé una pequeña lección y que quiero hoy día, en el tiempo que me resta, mostrarle por lo menos 5 características. Fíjese usted, yo no lo voy a decir porque yo nunca no estoy puesto en la posición de juez, yo no estoy para juzgar a nadie, pero usted puede analizar 5 características para darse cuenta si el lugar donde usted adora, el lugar donde yo sirvo, realmente es la iglesia del Señor o es una secta o una denominación. ¿Ok? 5 características. Atención, ponga atención, porque a veces usted se da cuenta o a veces algunos somos engañados o podemos ser engañados y así usted puede darse cuenta realmente si está en una iglesia bíblica o realmente está en una secta que significa división o en una iglesia falsa, en una iglesia falsa. Porque hay falsos evangelios, hay falsos predicadores, el diablo tiene falsos maestros y hay falsas iglesias, obreros fraudulentos. Segunda de Corintios capítulo 11 habla que hasta Satanás mismo se disfraza como ángel de luz y los ministros del diablo se disfrazan como ministros de justicia, se ponen camisita, corbatita, con la Biblia en la mano. Hermano, que Dios te bendiga, nosotros somos la iglesia verdadera, pero realmente son obreros fraudulentos, iglesia fraudulenta. ¿Cómo nos podemos dar cuenta? Fíjese muy bien, número 1, primera característica. Si quieren anotarlo por ahí en su libretita, es bueno. Número 1, y unido a lo que decíamos en la clase pasada, primera característica que yo la miro inmediata. Las iglesias falsas tienen nombres inventados o puestos por hombres. Primero, las iglesias falsas tienen nombres inventados por el hombre. Siempre le pregunto a la gente, ¿Dios o Cristo le puso nombre a su iglesia? ¿Hay alguna parte que diga en la Biblia, la iglesia verdadera es la católica, romana, apostólica, la ortodoxa, la evangélica, la pentecostal, la metodista, adventista, testigo de Jehová, mormona, bautista? ¿Aparece en alguna parte alguno de esos nombres? No, no aparece en ninguno de esos nombres. ¿Cristo le puso nombre? No. Cristo llamó a su pueblo, a su iglesia, usando designaciones de propiedad, pero nunca le puso un nombre propio. Cuidado ahí, mucha atención.
mucha atención. Siempre me acuerdo cuando vivía en Santiago y la denominación más grande que había en Chile es la Metodista Pentecostal. Y estábamos justo caminando por Alameda, que es una avenida principal en Santiago, y estaba ahí la JBH. Y era el año 2009, me acuerdo yo. Así que había un letrero con unas letras gigantes, pero muy grandes, gigante, gigante, y salía 1909, 2009, 100 años predicando el Evangelio de Cristo, salía en esa denominación. Y el tremendo letrero metodista pentecostal. Y había justo la persona que yo iba caminando, se sentía orgulloso de su iglesia porque él era un sectario. Se sentía orgulloso. Mira, tremenda iglesia, la más grande de Sudamérica. 5.000, 7.000 personas aquí dentro. Todo adorando a Dios. El coro como 400 personas de eso. Y yo le dije, es una iglesia falsa. ¿Cómo? ¿Cómo me estás diciendo tú? Discúlpame, pero no lo digo yo, lo dicen ellos. ¿Cómo me dijo eso? Mira, mira el letrero, léelo. ¿Qué dice el letrero? No lo digo yo. El letrero dice 1909 al 2009. O sea, ¿había iglesia metodista pentecostal en 1800? Y me quedo mirando. ¿Y había iglesia metodista pentecostal en el 1500? ¿En el 1200? Eh, ¿Te das cuenta lo que está diciendo su letrero? ¿Te das cuenta lo que está diciendo su letrero? ¿Son, ¿Es esta la iglesia original? Porque si hubiera un letrero, el letrero debería decir desde el Pentecostés 33 después de Cristo hasta hoy presentes en este mundo. Pero no pueden decir eso, porque no existían. Y ahí viene la segunda cosa, segunda característica. Las sectas no solamente tienen nombres inventados por el hombre, sino que tienen fechas de fundación tardías. Fechas de fundación tardía. No comenzaron en Jerusalén el 30-33 después de Cristo, no comenzaron en el día de Pentecostés, Hechos capítulo 2. Estas iglesias, una secta, una denominación, tiene una fecha tardía. Comenzaron 1500 años después, comenzaron en la Reforma Protestante, comenzaron con Lutero, con Calvino, con Zuglio, o tal vez son ortodoxos griegos en la división en el cisma del 1554, o tal vez son católicos romanos que comenzaron en el concilio de Nicea 325, pero todas la característica de las iglesias falsas es que tienen fechas de fundación tardía. No comenzaron en Pentecostés, sino que vino un hombre, un pastor, un líder, y las formó y las creó. Son creación humana, porque un hombre fue el que la comenzó. Si usted después quiere, porque yo he hecho esta investigación, llevo ya 25 años de cristiano y hice la investigación de las fechas de fundación de las iglesias, tengo una lista enorme con todas las fechas de fundación de la iglesia hasta el momento que he encontrado, con los nombres de los predicadores que comenzaron la congregación, el lugar donde comenzaron, la fecha aproximada donde comenzaron o lo que dice la historia, por si acaso después si quiere me lo puede solicitar, para darse cuenta de que las sectas y denominaciones no son la iglesia original porque no comenzaron el día de Pentecostés allí en Hechos capítulo 2. Tercera característica que usted puede observar. Las sectas, las iglesias falsas, las denominaciones, no solo tienen nombres inventados, uno, no solamente tienen fechas de fundación tardía, dos, sino que su organización bíblica es inventada por los hombres.
organización bíblica. Estoy refiriéndome a su jerarquía, a su jerarquía. Si usted se fija, la mayoría de las sectas o denominaciones están bíblicamente mal organizadas. Por ejemplo, la jerarquía católico-romana. Los sacerdotes, presbíteros, cardenales, papa, ellos crearon una organización piramidal que no tiene nada que ver con el fundamento bíblico. O sea, ellos crean una organización, una jerarquía que no tiene nada que ver con la simpleza de la organización de la iglesia bíblica. Piense en las sectas denominacionales protestantes, donde ponen a un pastor por encima de todo el rebaño y por encima de ese pastor tienen obispos, crean superintendentes, crean distritos, mesas directivas, presidentes y crean una organización totalmente inventada por el hombre. Ya vamos a estudiarlo más adelante, téngame paciencia porque vamos a estudiar en detalle cómo debe ser la organización en la iglesia bíblica, cómo debe ser, qué es lo que la Biblia nos habla, cómo debemos estar conformados como congregación. Pero lo que vemos hoy en día en el mundo religioso es solo confusión, distintas clases de jerarquía, amor al poder, donde endiosan a una sola persona y al final esa persona tiene control absoluto sobre el pueblo de Dios, sobre su rebaño, y dañan la obra, porque ese nunca ha sido el plan de Dios. Nunca ha sido el plan de Dios que un solo hombre, y eso puede pasar hasta en la iglesia de Cristo, que un solo hombre se apodere del control y el poder de la iglesia. Incluso en el cielo, yo le digo a veces a los predicadores, hermano, piensa esto, hasta en el cielo no hay uno solo que dirija, son tres. Hasta en el cielo, Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Cómo? Si hasta el mundo es gobernado por tres, por decirlo de alguna manera. Un solo Dios, pero manifestado en estas tres personalidades. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y aquí en la iglesia, vaya a mandar tú solo. Y aquí mando yo y hago lo que yo quiero. O sea, sigue el modelo del cielo, por lo menos. En el cielo hay pluralidad. En el cielo hay pluralidad. Entonces no puedes endiosarte, sea denominacional, sea secta, lo que sea la iglesia del Señor, crear una organización bíblica inventada por el hombre es una señal de que eso es una secta o una denominación, por si acaso. Poner a un predicador o poner a un hombre hasta en la iglesia de Cristo como el único líder es equivocado y eso es una secta, eso es una denominación. Las iglesias de Cristo son gobernadas por una pluralidad de líderes, una pluralidad de ancianos, de varones probados que impulsan la obra de Dios. Y ese es nuestro deseo, hacia allá es nuestro norte, nuestro objetivo. Pero una iglesia con un puro predicador que decida, yo le digo a muchos, eso es como la iglesia evangélica, un puro pastor que manda, un puro pastor que ordena, no le pregunta a nadie, toma decisiones solo, y más encima la mujer se mete y es la pastora. O sea, una organización totalmente antibíblica. Y eso puede pasar dentro de la iglesia del Señor y puede pasar fuera de la iglesia del Señor. Por eso que digo, una organización inventada, cuidado. Tercera característica de las sectas o iglesias falsas. Cuarto, cuarto que también va muy unido al tercer punto, cuarto punto de fijémonos si es una secta o no. Cuarta característica de las iglesias falsas, ellos inventan, inventan mandamientos humanos. ¿Se acuerda que Jesús se los dijo a los fariseos? En vano me honran enseñando como doctrina mandamiento de hombre. Mateo capítulo 15, versículos 7 al 9. Ya desde el tiempo de Jesús habían líderes religiosos que querían inventar mandamientos de hombre, reglas humanas. Hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado.
reglas humanas, mandamientos humanos, no respetan la palabra de Dios. Crean requisitos, crean doctrina, crean pensamientos, ideas que no tienen nada que ver con la palabra de Dios. Cuidado, hermanito. Cuidado si en los lugares donde estamos se están enseñando, se están predicando, se están diciendo cosas que no están en la palabra de Dios. Ponga atención. Yo debo poner atención. Eso podría ser una secta, eso podría ser una denominación. Las falsas doctrinas, mandamientos inventados por los hombres, los yo creo, los yo siento, a mí me parece, y al final la voluntad del hombre pasa por encima de la voluntad de Dios, la voluntad humana. Por eso uno tiene que tener mucho cuidado con lo que se enseña, mucho cuidado con lo que se predica. Hay que tener cuidado. No vaya a ser que estemos enseñando mandamientos, mandamientos humanos, doctrina humana que no tiene nada que ver con la voluntad de Dios. Ya hemos estudiado, por ejemplo, me puedo sentir en libertad porque hemos enseñado ya durante varios meses de varias doctrinas distintivas. Por ejemplo, si piden diezmos, por ejemplo, si usted quiere decir, hermano Luis, ¿qué ejemplo? Hemos estudiado, hemos hablado, o por ejemplo, quieren adorar el día sábado, cuando hemos estudiado que el día del Señor es el día domingo, cuando no quieren tomar la cena del Señor, la toman una vez al mes, una vez al año, cada 2 meses, cuando hemos estudiado que la Biblia dice cada primer día de la semana, el primer día de la semana, los diezmos, cuando hemos visto que la ofrenda dominical es el mandamiento de Dios, la música instrumental, cuando hemos visto que lo que Dios desea es el canto, fruto de labios que confiesan su nombre, cantamos con la mente, cantamos con el corazón. No habla en ninguna parte del Nuevo Testamento el mandamiento, el requisito de añadir a esa adoración instrumentos musicales. Y así usted puede seguir desglosando. La Biblia claramente nos dice que en nuestras congregaciones nuestras mujeres deben callar. Ya vamos a estudiarlo más adelante también eso. En las sectas y denominaciones, predicadoras, pastoras, líderes mujeres, liderando congregaciones, liderando grupos de varones, vemos una mezcolanza, vemos una añadidura, un irrespeto a la voluntad de Dios. Mandamientos inventados por el hombre. Yo creo, a mí me parece, yo siento, es mejor, suena más bonito, vamos a tener más recursos, sea lo que sea. Si no está en la palabra de Dios, es mandamiento humano. Y número 5, más delicado aún, número 5, las sectas y denominaciones, las iglesias falsas, han creado planes de salvación, han creado requisitos de salvación totalmente diferentes a la voluntad de Dios. Levanta tu mano, acepta a Jesucristo, confiésalo y recíbelo como tu único y suficiente Salvador personal, oración de fe, y al final uno se pregunta, ¿dónde aparece eso en la Biblia? ¿Dónde en la Biblia alguien hizo la oración de fe? ¿Dónde en la Biblia alguien pasó al altar? ¿Dónde en la Biblia alguien pasó al frente confesando a Cristo y fue salvo? Ahí te das cuenta que el plan de salvación, la manera como ellos llegan supuestamente a la salvación, es totalmente alejado del patrón bíblico. Otros, peor aún, bautizan bebés,
le echan agüita en la cabeza a niños que no entienden ni saben nada, que no tienen pecado, que no tienen fe, que no tienen de qué arrepentirse. Y así, si tú analizas en distintas sectas y denominaciones, me acuerdo de una que yo visitaba, que ellos tenían que, para ser salvos, hacer un juramento a la bandera, porque Dios a esa iglesia en el año 1970 le confeccionó, Dios no fue un hombre, Dios le confeccionó un estandarte y lo tenían allí reverenciado en su templo. Ese estandarte lo tejió Dios, lo cosieron los ángeles, le pusieron las letras de la denominación, le pusieron la fecha de fundación, fueron incluso hasta el registro civil a ponerle la fecha de la personalidad jurídica. Y en serio, tenían el estandarte, de verdad, así es la locura, y la gente tenía que jurar a la bandera, levantar su mano y hacer un juramento al estandarte tejido por Dios, y allí eran recién salvos. Y Dios lo inscribía en el libro de la vida. Y ellos tenían un libro y tenían que firmar. Y yo cuando le pregunté a uno de esos predicadores, que ahora ya es bautizado, es miembro de la Iglesia de Cristo, cuando yo le pregunté, ¿dónde aparece eso en la Biblia? No sabía dónde meterse. ¿Me puedes decir dónde aparece eso en la Biblia? O sea, que alguien ande jurando a la bandera, un estandarte, un libro, firmar, para requisitos de salvación. No sabía qué decir. Y así hoy en día, las sectas y denominaciones han inventado planes de salvación, maneras como llegamos a Dios totalmente diferente del sencillo plan, que debemos oír la palabra de Dios, debemos creer a Jesucristo, al Evangelio, debemos arrepentirnos de nuestros pecados, debemos confesar nuestra fe y debemos bautizarnos para el perdón de los pecados en obediencia al Evangelio y ser perseverante hasta la muerte. El plan de salvación. Pero para ello son reglas, ritos, requisitos totalmente diferentes, cambiados, tergiversados. Incluso a veces antes, ya no lo hago, antes aquí en Chile los días sábados en la mañana daban un programa, las ciertas denominaciones y el pastor principal de toda esa secta en Chile tenía los últimos 5 minutos. Así que él se ponía con su Biblia y toda la gente, cadena nacional, todos mirando, ahora haga conmigo esta sencilla oración. Y se ponía ahí, cerraba sus ojitos, y me imagino que más de alguno tiene que haber hecho la oración con él. Y empezaba, esta es la oración de fe. Y en ese momento él decía, recibe. Y la gente supuestamente recibía el Espíritu Santo, la salvación, y le decía, ya eres salvo. Y mucha gente cree solamente porque un hombre lo dice. ¿Qué facultad tengo yo? ¿Qué poder tiene algún hombre para decirte si eres salvo o no eres salvo? Hermanito, todo está aquí. La palabra es la autoridad. No soy yo quien puede decirte cuál es el plan de salvación. Es la palabra la que lo muestra. Y nuestra única, lo único que nosotros debemos hacer es estudiar y escudriñar para poder seguir la simpleza de su palabra, no palabra de hombre, no mandamientos inventados. 5 características entonces: nombres humanos, fechas de fundación tardía, su organización, su jerarquía no tiene nada que ver con el plan original de Dios para su iglesia, inventan mandamientos, mandamientos de hombre, doctrinas humanas y un plan de salvación totalmente diferente del que enseña la palabra de Dios, alterado, adulterado, tergiversado. Si usted se fija y donde usted participa hay alguna de estas 5 características, huya de ahí, por favor. Huya, arranque. Patitas, ¿para qué las quiero? Porque no son la iglesia del Señor. No son la iglesia del Señor. Y Dios nos ayude,
Ese es mi desafío constante. Llevo 25 años en este camino y sigo estudiando y sigo yendo a la palabra, porque cuando comencé y me bauticé me dijeron, tú tienes que siempre inquirir, siempre preocuparte de seguir estudiando, para darte cuenta que a lo mejor hasta en el lugar donde tú estás se puedan estar haciendo cosas equivocadas, para corregir, para mejorar, para crecer, para ser siempre mejores. Entonces he procurado en mis 25 años de cristiano seguir mejorando. No creo que lo entiendo todo, no creo que soy el más sabio ni el que tengo el mejor conocimiento, pero por lo menos creo que en estos 25 años he tratado de seguir la simpleza de las enseñanzas del Nuevo Testamento. Y quiero ser parte de la iglesia, y quiero seguir siendo cristiano, y quiero ser de los que está en el libro de la vida y que adora de acuerdo a la voluntad de Dios en en el lugar correcto. Ese debe ser siempre nuestro propósito, seguir y adorar a Dios, no como lo dice el hombre, sino como lo dice la voluntad de Dios. Así que vamos a dejarlo hasta aquí, vamos a seguir estudiando acerca del tema de la iglesia. Hoy día quise mostrarle solamente estas características para que ponga atención, pero ya vamos a ir introduciéndonos a las doctrinas específicas que hacen distintiva, que hacen única y especial a la iglesia del Señor, la iglesia de Cristo. Por si acaso voy a decirlo así, la iglesia bíblica y verdadera existe y está presente en este mundo. Solamente basta que abra su Biblia y usted compare y usted vea y se va a dar cuenta que la iglesia del Señor está presente en este mundo. No ha pasado, no ha pasado. Las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Esa misma iglesia que se estableció en Jerusalén, el Pentecostés 33 después de Cristo, debe y está presente en este mundo, en el siglo XXI, en el año 2024. Y si usted es miembro de esta iglesia, déjeme decirle que ha recibido el privilegio más grande que pueda recibir en esta vida. Más grande que la lotería, que ganarse la lotería, cualquier cosa, usted recibió el premio mayor. Así que el Señor le bendiga. Muchas gracias por su atención y sigamos estudiando.